En esta oportunidad hablaremos de lo que son los números racionales. Recordemos entonces, antes de decir el concepto de los números racionales, lo que son los números naturales. Recuerden que nosotros tenemos un primer conjunto que nosotros lo denominamos con la letra n para definir que son los números naturales. En este caso, los números naturales decimos que son los números que a nosotros nos sirven para contar. Por ejemplo, el 1, ¿no es cierto? Por ejemplo, el 7, por ejemplo, el 9, por ejemplo, el 32, por ejemplo, el 41, etc. Todos estos son números que me sirven para contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, etc. hasta el infinito. Es decir, que tenemos infinitos números naturales. Son los que me sirven para contar. Ahora, un conjunto de números más amplio es el conjunto, voy a encerrar entonces aquí un circulito más grande, es el conjunto de los números enteros, y el conjunto de los números enteros está simbolizado por una Z. Este conjunto de los números enteros está compuesto por los números naturales, es decir, los números que me sirven para contar, que pueden ustedes apreciar que son solamente números positivos, es decir, los números positivos serían los números naturales. Aparte de los positivos tenemos como número entero el 0, y aparte del 0 tenemos los opuestos a los números naturales, es decir, los opuestos a los positivos, que serían los negativos. Por ejemplo, el menos 3, el menos 13, el menos 21, el menos 35, el menos 2, el menos 7, etc. Ahora hay un conjunto de números que contiene tanto a los números naturales como a los números enteros. Y ese conjunto de números, voy a hacer entonces un circulito más grande, que contiene tanto a los naturales como a los enteros, es el conjunto de los números racionales. Y el conjunto de los números racionales nosotros lo vamos a representar por la letra Q. La letra Q simboliza los números racionales. ¿Cuáles son los números racionales? Pues los números racionales son tanto los naturales como los enteros, y vamos a ver que un número racional es todo número que se puede representar en forma de fracción. Es aquí entonces donde entran como números racionales los fraccionarios, por ejemplo, 2 cuartos, por ejemplo, menos 7 novenos, por ejemplo, menos 1 tercio. Y aparte de los fraccionarios, también tenemos los números decimales, por ejemplo, el menos 0,25, por ejemplo, el 1,32, puede ser el 1,32 siendo el 32 periódico, luego vamos a mirar qué significa. Por ejemplo, el 3,102 siendo el 0,2 periódico y el 1 no periódico. Luego vamos a mirar lo que significa. Pero estamos mirando que los números racionales son números fraccionarios y números decimales, y también números enteros y números naturales. Listo. Vamos ahora a definir más claramente lo que es un número racional. Entonces tenemos que los números racionales son todos aquellos que se pueden escribir en forma de fracción, es decir, en forma de división. Vamos entonces nosotros a definir lo que es una fracción, ¿no es cierto? Si los racionales son todos aquellos que se pueden escribir como fracción, pues conviene que nosotros tengamos claro el concepto de lo que es una fracción. Una fracción simplemente se escribe de la siguiente forma: A sobre B, siendo A cualquier número entero, y siendo B un entero que no sea
el 0. ¿Qué nos indica una fracción? Un número fraccionario de este tipo, a sobre b, escribámoslo en forma de números, podríamos escribir 5 séptimos. Una fracción como esta, 5 séptimos, me está indicando una división, es decir que la fracción es otra forma de escribir o representar una división. Entonces, simplemente fracción la podríamos resumir con la palabra división. Una fracción es una división. Recuerden que una división tiene varias partes. Recuerden que tenemos el dividendo, el divisor y el cociente. Entonces, este número fraccionario, ¿cómo se representaría en forma de división? Entonces tendríamos lo siguiente: 5 dividido entre 7. El numerito de arriba, en este caso el 5, vendría siendo el dividendo, y el numerito abajo de la fracción, que es el 7, vendría siendo el divisor. Nosotros ya conocemos pues estos nombres de la división. Ahora conozcamos en la fracción qué nombre recibe el numerito de arriba y qué nombre recibe el numerito de abajo. Entonces, teniendo nosotros la fracción, cualquier fracción, a sobre b, entonces tenemos que el numerito de arriba se llama el numerador y el numerito de abajo lo vamos a llamar el denominador. Entonces, con esto tenemos que el numerador sería el dividendo de la división y el denominador vendría siendo el divisor de la división. Con esto nos debe quedar claro que el numerito de abajo de la fracción es el número que divide y el numerito de arriba de la fracción vamos a decir que es el numerito que toma o que multiplica. Ahora nosotros también podemos representar una fracción, por ejemplo, la fracción 1/2, nosotros la podemos representar como un número decimal. 1/2 en forma decimal sería 0,5. Entonces, estas dos formas son la manera de yo poder escribir un número racional. Es decir, que los racionales se pueden escribir en forma de fracción, que sería 1/2, en forma de fracción, y también se pueden escribir en forma de decimal, como lo es el 0,5. Ambos números representan la misma cantidad. El 1/2 y el 0,5 representan la misma cantidad, es decir, que son el mismo número, escritos de forma diferente pero representando la misma cantidad. 1/2 en forma de fracción y 0,5 en forma de decimal. Ambos son números racionales. Luego, en otro video, veremos más en detalle cómo yo puedo transformar una fracción a número decimal y cómo yo puedo también transformar un número decimal a un número fraccionario. Por ahora nos vamos a dedicar a explicar más a fondo el concepto de lo que es los números fraccionarios. Vamos a encontrar que los fraccionarios a sobre b pueden clasificarse de dos formas. Pueden ser fracciones propias o pueden ser fracciones impropias.
¿Cuáles serían las fracciones propias? Las fracciones propias son aquellas fracciones en las que el numerador es menor que el denominador. Y tenemos que las fracciones impropias son aquellas fracciones en las que el numerador es mayor que el denominador. Entonces, demos un ejemplo de lo que sería una fracción propia. Una fracción propia podría ser 3, y como el 3 tiene que ser menor que el denominador, entonces voy a escribir en la parte de abajo como denominador a un número mayor que el 3, cualquiera. Voy a poner el 7. 3 séptimos vendría siendo una fracción propia. Ahora demos un ejemplo de una fracción impropia. Voy a poner, por ejemplo, el número 8. Entonces, el numerador es mayor que el denominador. Como puse 8, en la parte de abajo ahora debo poner un número más pequeñito que el 8. Voy a poner el 3. Esto quiere decir que 8 tercios es una fracción impropia. Listo. Teniendo claro estos conceptos de qué es una fracción propia y qué es una fracción impropia, también vamos a ver que una fracción, siendo a sobre b, también puede clasificarse como fracciones positivas o fracciones negativas. Y esto lo vamos a llamar la naturaleza de la fracción. Es decir, que la naturaleza de una fracción puede ser positiva o la naturaleza de una fracción puede ser negativa. Entonces, ¿cómo nosotros sabemos si una fracción es positiva o cómo sabemos si una fracción es negativa? De la siguiente forma. Siendo a cualquier número entero, por ejemplo, el 3, y siendo b cualquier número entero excepto el 0, por ejemplo, el 7, 3 séptimos, tengo yo que mirar el signo que tiene cada número entero. En este caso el 3, ¿qué signo tiene? Nosotros sabemos que el signo de un número siempre está a su izquierda. Y en este caso, al lado izquierdo del 3, yo veo que hay un más. Al lado izquierdo del 7 también hay un más. Aunque no lo vemos realmente, sabemos que escondido hay un más. Como ambos son más, lo que tengo que yo realizar es la operación de signos. Recuerden que la división, en este caso más dividido en más, es lo mismo que yo estar haciendo la multiplicación. Multiplicación o división de signos es exactamente lo mismo. Entonces diríamos que más por más es igual a más. Tenemos que esta fracción es positiva. ¿No es cierto? Otro ejemplo. Miremos por ejemplo la fracción menos 5 sobre 7, menos 5 séptimos. Tenemos que el 5 es negativo y tenemos que el 7 es positivo. La multiplicación o la división de esos dos signos, menos por más, vendría siendo menos. Quiere decir que la naturaleza de esta fracción es negativa. Otro ejemplo. ¿Qué sucede si yo tengo la fracción menos 7 sobre menos 11? Tenemos entonces que el 7 es negativo y que el 11 es negativo. La multiplicación o la división de estos dos signos sería menos por menos es igual a más. Quiere decir que esta fracción menos 7 onceavos sería igual a 7 onceavos, porque menos por menos es igual a más. Entonces,
tenemos que esta fracción es de naturaleza positiva. Otro ejemplo, vamos a hacer el último ejemplo. Si tenemos 9 sobre menos 15, fíjense que el número de arriba, 9, es positivo, pero el número de abajo es negativo. Entonces tendríamos que multiplicar o dividir ambos signos, en este caso sería más por menos me da menos. Quiere decir que esta fracción es de naturaleza negativa. Pero siempre que tengamos una fracción negativa, y como en este caso que el menos esté ubicado en el denominador, siempre lo vamos a ubicar en la parte superior, es decir, en el numerador. Esta fracción me quedaría menos 9 quinceavos y sería de naturaleza negativa. ¿Listo? Entonces, ¿cómo hago yo, resumiendo, para saber si una fracción es positiva o si una fracción es de naturaleza negativa? Simplemente multiplicando o dividiendo, que es lo mismo, los signos del numerador y del denominador. Si la multiplicación o división de esos signos me da un más, quiere decir que la naturaleza de la fracción es positiva. Y si la multiplicación de los signos del numerador y del denominador me da negativo, quiere decir que la naturaleza de la fracción es negativa. Vamos por último a mirar algo importante de las fracciones impropias. En las fracciones impropias van a aparecer unos números llamados los números mixtos. Vamos a explicar un poco mejor este término de números mixtos utilizando la fracción impropia que dimos como ejemplo. Nosotros dimos como ejemplo de fracción impropia 8 tercios. Vamos a escribir esta fracción abajo. 8 tercios. 8 tercios es una fracción impropia que se puede transformar a un número que lo vamos a llamar los números mixtos. ¿Por qué número mixto? Porque se compone de un número entero y de una fracción. En este caso, esta fracción sería una fracción propia. Entonces, 8 dividido en 3. Miramos cuántas veces cabe el número 3 en el 8. Contemos de 3 en 3. 3, 6, 9. Ya el 9 se pasa al 8. Entonces simplemente 3, 6. Cabe 2 veces. Entonces cabe 2 veces. 2 por 3 me da 6. ¿Cuánto le falta al 6 para llegar al 8? Le faltan 2 unidades. Entonces coloco 2 como residuo debajo del 8. Tenemos realizada esta división. Y encontramos que la división tiene un cociente. Recuerden que este se llama cociente. Tiene un residuo. Tiene un divisor. Y tiene un dividendo. Estas son las partes de una división. Con estas partes de la división que acabamos de solucionar de la fracción impropia que tenemos, que es 8 tercios, vamos nosotros a escribir el número mixto para esa fracción. Entonces, simplemente lo que vamos a hacer es que el cociente lo vamos a transformar en el entero. El cociente va a ser el entero. Entonces, el entero lo voy a escribir grande. Así, 2. Y ahora, seguido del 2, voy a escribir una fracción que va a ser una fracción propia. En el numerador, yo voy a ubicar el residuo. Entonces, el residuo va a ser el numerador.
Entonces escribo aquí el 2, ¿no es cierto? Que es el residuo. Y ahora, como denominador de esta fracción propia, voy a escribir el divisor. Entonces el divisor siempre va a ser el denominador. Es decir, que en la parte de abajo voy a escribir el numerito 3. Escribo 3. Esto que acabamos de formar aquí, de color moradito, es lo que nosotros denominamos un número mixto. ¿Listo? Este número mixto tiene una parte grande aquí de primeras que se llama la parte entera y tiene otra partecita aquí pequeñita que se llama la fracción, que si notaron nos dio que es una fracción propia. Siempre esta fracción pequeñita va a ser una fracción propia porque el numerador es menor que el denominador. El número mixto me está indicando que yo tengo dos unidades, pero a esas dos unidades debo adicionarle una partecita más pequeñita a la unidad. Y esa partecita más pequeñita que la unidad, yo la represento por medio de una fracción propia, en este caso 2/3. Quiere decir este número mixto que yo tengo dos unidades completas más 2/3 de unidad. Eso es lo que representa ese número mixto, que simplemente me aclara lo que es el fraccionario 8/3. 8/3 quiere decir que tengo dos unidades completas porque el 3 cabe dos veces completicos en el 8, pero me queda faltando algo. Y eso que me queda faltando lo represento con la fracción 2/3. Demos un ejemplo más claro de lo que sería un número mixto. Imaginémonos que Pedro compra 3 chocolatinas. Voy a dibujar las chocolatinas. Imagínense que esas chocolatinas son chocolatinas como estas que estoy dibujando, que están divididas en 3 partecitas. Cada chocolatina tiene 3 cuadritos. Entonces voy a dibujar 3 chocolatinas acá. Y recuerden que cada chocolatina está dividida en 3 cuadritos. Listo. Pedro compra 3 chocolatinas. De esas 3 chocolatinas, Pedro va a repartir y va a regalarle unos trocitos, unos pedacitos de las chocolatinas a unos compañeros. Entonces digamos que Pedro le da a Juana 4 cuadritos de chocolatina. Entonces Juana va a coger 1, 2, 3 y 4 cuadritos. Eso sería lo que Pedro le reparte a Juan. Vamos a escribir aquí, Juana coge 4 cuadros de chocolatina. Y Pedro también le quiere repartir a su amigo Nelson 3 cuadritos. Entonces vamos a pintar lo que le corresponde a Nelson. Un cuadrito, 2 cuadritos y 3 cuadritos. Y el resto se lo come él, es decir, Pedro. Entonces, Pedro se come los 2 cuadritos restantes. Vamos a pintar lo que le corresponde a Pedro de color morado. Este dibujo de las 3 chocolatinas, coloreado de diferentes colores, representando lo que se comió Juana, lo que se comió Nelson y lo que se comió Pedro, lo puedo yo representar por medio de números fraccionarios y vamos a mirar cuál caso también lo puedo representar con un número mixto. ¿Y por qué? Vamos a escribir aquí Juana y escribamos
en fracción cuánto se comió Juana de las 3 chocolatinas que tiene Pedro. Recuerden que la fracción siempre se escribe con una rayita aquí y esa rayita lo que nos está indicando es división. Recuerden que en la parte de abajo yo voy a escribir la cantidad de veces que está dividida la chocolatina, porque el numerito de abajo, recuerden que es el que divide. ¿En cuántas partecitas está dividida la chocolatina? 1, 2 y 3. Cada chocolatina está dividida en 3 partes. Entonces voy a escribir abajo el número 3. De esas divisiones que ya hicimos, que es 3 por chocolatina, ¿cuántas partes se comió Juana? Pues vemos que de color rojo hay 1, 2, 3 y 4, ¿no es cierto? Entonces tenemos que Juana se comió 4 partes de las divisiones que se hicieron. Ahora Nelson, vamos a ver cuánto se comió representándolo con un número fraccionario. Contemos entonces el color azul. 1, 2 y 3. Quiere decir que Nelson, hacemos la rayita que indica división. Recuerden que las chocolatinas están divididas en 3 partes y de esas 3 partes Nelson se comió 3 partecitas. Ahora, Pedro, ¿cuánto se comió finalmente Pedro? Contemos el color morado, ¿cuántos cuadritos tengo? 1 y 2. Recuerden que trazo la rayita, las chocolatinas están divididas en 3 partes y de esas 3 partes que se dividieron, cada chocolatina, Pedro tomó 2. Listo. Estas cantidades dibujadas aquí de la chocolatina, yo las puedo representar utilizando los números fraccionarios, como lo acabamos de hacer acá. Fraccionarios, ¿no es cierto? Ahora, representemos estas fracciones utilizando los números mixtos. Entendamos que es un número mixto. ¿Cuánta chocolatina se comió Juana? Entonces Juana, vamos a pasar esta fracción a número mixto, pero vamos a utilizar el gráfico que tenemos. Recuerden que un número mixto se compone de entero y de fracción. El entero pues representa las chocolatinas completas que se comió cada uno de estos personajes. En este caso, ¿Juana se alcanzó a comer alguna chocolatina completa? Claro que sí. Miren aquí que Juana se comió toda esta chocolatina para ella solita, ¿no es cierto? Es decir, que toda esta chocolatina representaría un número entero. Ese número entero sería el 1, porque se comió una chocolatina completa. Pero, aparte de eso, se comió un pedacito más de las 3 divisiones que tiene una chocolatina, ¿no es cierto? Miren aquí ese pedacito que se comió también la señorita Juana. Entonces tenemos que Juana, aparte de esa chocolatina entera que se comió un pedacito de los 3 que se dividen cada chocolatina. Y ese sería el número mixto. El entero y la fracción. Nelson, vamos a mirar cuánto se comió. Pues dice que se comió 3 pedacitos de los 3 en los que se divide. Esto quiere decir que Nelson se comió una chocolatina entera. Entonces, tendríamos que Nelson se comió una chocolatina entera. Eso es lo que representa cualquier fracción que tenga el numerador y el denominador iguales. Representa algo completo, es decir, la unidad, ¿no es cierto? Se comió una chocolatina entera. Ahora Pedro se comió solamente 2 pedacitos de chocolatina. Es decir, que Pedro no se alcanzó a comer una chocolatina entera, una chocolatina completa. Por eso, esta fracción que yo tengo aquí es una fracción propia
Y esta fracción propia no se puede transformar en número mixto porque simplemente Pedro no se cumplió nada completo. Entonces no tenemos ningún entero que escribir. En el caso de Nelson, miramos que él se comió una chocolatina entera, pero nada más. Entonces no tenemos un número mixto, sino que tenemos simplemente un entero. Pero en el caso de Juana, nosotros vemos que Juana sí se comió una chocolatina entera y algo más, es decir, un trocito más, lo representamos con un tercio. Esa cantidad de chocolatina que se comió Juana lo podemos representar por el número mixto un entero, un tercio. De esa forma, entenderíamos lo que es un número fraccionario y lo que es un número mixto. Podemos dar muchos otros ejemplos, pero con este ejemplo es más que suficiente para nosotros entender el concepto de número racional en forma de fracción y en forma de número mixto.